Hoy vamos a terminar este tema de secado. Así que bueno, vamos a empezar con un primero, como siempre, con un breve repaso de lo que estuvimos viendo la clase pasada, donde, bueno, estuvimos viendo un secador de tipo discontinuo, luego era ¿se acordarán? El flujo de aire a través de un lecho particulado, planteamos así las ecuaciones, primero un balance de masa del lado del aire, la humedad que se lleva al aire, luego hablamos de la ecuación de transferencia, y decíamos que, bueno, esto era independientemente de si estábamos secando humedad por encima de la crítica, por debajo de la crítica o lo que fuere, porque es una ecuación puntual. Y pequeño recordación o subrayado o destaque de que en este caso la velocidad de secado, que si bien las unidades son iguales a las que ustedes ya estaban conociendo de cantidad de agua por unidad de tiempo, agua evaporada, ¿no? Por unidad de tiempo, masa por unidad de tiempo, por unidad de superficie, lo que cambia en el secado con aire paralelo a la superficie respecto en el secado con flujo de aire a través es que en el primer caso, o sea, con aire paralelo a la superficie, el área en el cual se computa la tasa de evaporación es el área en el cual está en contacto el sólido con el aire, mientras que en secado en flujo a través, el área en el cual se define la velocidad está definido, valga la redundancia, por el área perpendicular al área de flujo del aire descontada de las partículas. Bueno, luego, para si estamos secando humedad superior a la crítica... Profe, no estás compartiendo pantalla. Ay, no te puedo creer, no te puedo creer. Dios mío, los años no vienen sol. Vamos a ver ahora. No, vamos a hacer así. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Bueno, repito así, más rápido que recién. Estamos en la etapa de dimensionamiento de equipos, en particular dimensionamiento de equipos de secado discontinuo. Vimos primero, creo que era en la clase de ayer, del miércoles, vimos el final del secado con flujo de aire paralelo, que luego analizamos con un poco más de detalle el secado con flujo de aire a través de un lecho de partículas, y decíamos que planteamos la ecuación esta que está aquí, que es el agua que se lleva al aire al pasar por un diferencial Z, con variación de humedad. Ya las tengo corregida con respecto a la nomenclatura de la humedad. Bueno, y de aquí decíamos que esta ecuación, que es diferencial y que es puntual, sirve para cualquier situación en la cual se está secando agua en el lecho, y una mención especial a la cómo se define la velocidad de secado, que repito, en el caso de flujo de aire paralelo a la superficie, es la masa de agua que se evapora por unidad de tiempo, por unidad de superficie que está en contacto el aire con el sólido, mientras que en flujo a través es cantidad de agua evaporada por unidad de tiempo, pero por unidad de sección perpendicular al flujo de aire del lecho, descontado el lugar que ocupa el lecho. A continuación, si estamos secando humedad superior a la crítica en todo punto del lecho, entonces ahí lo que tiene de bueno es que esta humedad en la temperatura de la interfase sólido-líquido es la temperatura de bulbo húmedo del aire con el cual estamos secando, y es constante en todo punto del lecho y uniforme en todo el punto del lecho, a condición de que estemos secando humedad superior a la crítica, y por lo tanto, este valor de la humedad de saturación del aire, que depende de la temperatura de la cual estemos hablando, permanece constante. Entonces, al resolver la integral, del diferencial I, 1 sobre IS menos I, queda rápidamente resoluble bajo el formato de un logaritmo. Y ahí aparecía la definición de, perdón, el NTG de transferencia de masa, que normalmente los NTG, como ustedes recuerdan, tiene que ver con un coeficiente global de transferencia, en este caso de masa vehicular, por el área, bueno, este producto y el G sub S, en este caso, que da el flujo. Luego introdujimos un concepto que era la velocidad promedio de secado de todo el lecho. Entonces la velocidad promedio de secado es el G de aire seco por la diferencia de humedad del aire entre la humedad de la salida menos la humedad de entrada del lecho. Y lo otro que
En este caso mencionamos o discutimos que la velocidad promedio máxima de la cual se puede secar un lecho es cuando el aire sale del lecho saturado. Por lo tanto, el cambio de humedad máximo es cuando entra con humedad I sub 1 y sale con humedad I sub S. Luego hicimos el cociente de la velocidad promedio respecto a la promedio máxima, y bueno, sumamos y restamos la humedad de entrada, perdón, jugamos un poquito con, y nos quedó una expresión de este estilo. Y decimos que, bueno, no perdiendo de vista que lo que estamos tratando de hacer es dimensionar este secador discontinuo, donde dimensionar un secador discontinuo básicamente es responder a la pregunta ¿cuánto tiempo me va a llevar secar un producto de tal humedad a tal humedad? Entonces, si uno pudiera calcular la velocidad promedio del lecho, si tuviera forma de calcularlo, pues queda muy fácil el cálculo de cuánto tiempo me va a llevar secar una determinada masa de producto húmedo que coloco en un lecho. ¿Tá? Y la forma de calcularlo es la M máxima, o la velocidad promedio máxima. Es muy fácil de calcular porque tiene que ver con la humedad de salida cuando el aire sale saturado. Y del otro lado de la igualdad tenemos esta expresión, entonces a condición de que podamos calcular de alguna manera el NTG, el número de transferencia de masa, o el coeficiente película de transferencia de masa, y conociendo la profundidad del lecho, bueno, rápidamente podemos calcular el M techo. ¿Está? Entonces lo primero que vimos fue una correlación para calcular la velocidad, el número de transferencia, perdón, y aquí hay una formulita con un comentario que es para estas partículas que son bastante pequeñitas. En principio, en primer periodo de velocidad, donde toda la humedad está superior a la crítica, el aire sale prácticamente saturado, en estas condiciones de lecho de poco espesor y partículas pequeñitas. ¿Está? Cuando empieza a decrecer, entonces aparece una expresión del número de transferencia que, entre otras cosas, contiene la humedad del lecho, y entonces esa expresión analítica del número de unidades de transferencia la colocamos en esta expresión que, si bien stricto sensu fue deducida para velocidad, para humedad superior a la crítica, pues bien, tenemos una herramienta que es la que podemos usar, y justamente la regresión empírica de esta expresión utilizó esa expresión. El otro comentario el que le hicimos sobre esto era el diámetro de la partícula, de dónde salía, y eso depende si las partículas son regulares o no son regulares. ¿Cómo se toma el diámetro de partícula? Como la esfera equivalente, o sea, la esfera de igualaría que la partícula, si son partículas regulares, y en caso de tener distribución de tamaños de partículas de distintos tamaños y distintas formas, bueno, allí tenemos que hacer un tamizado, y dependiendo de la fracción retenida en cada tamiz, hacemos esta definición de que es uno sobre el inverso del diámetro representativo de todas las partículas, que tiene que ver con este promedio de las inversas ponderadas por la fracción retenida. Luego vemos alguna otra expresión que ya teníamos en cuenta de calcular el coeficiente pelicular de transferencia de masa en función del intervalo de valores del número de Reynolds, y que en estas expresiones aparece un parámetro que es la porosidad del lecho. Y lo que les comentaba, que la porosidad del lecho es lo que está allí entre paréntesis definidos, la fracción de vacíos, o sea, del volumen vacío dividido el volumen total. Representa qué porcentaje de ese volumen total que ocupa el lecho está ocupado por aire. No es que esté vacío en el sentido de que haya vacío, sino que no hay sólido. ¿Está? Perdón. Y luego el otro parámetro que teníamos que poder calcular, para luego poder calcular el NTG, tenía que ver con la chica, que tiene que ver con el área de intercambio por medio de volumen del lecho. Y bueno, ahí tenemos unas expresiones que linkean la chica con la porosidad del lecho, el factor de forma y el diámetro de la partícula. Bueno, ahí están las definiciones del factor de forma, que es el área de la esfera per el volumen que la partícula se divide el área de la partícula. Y aplicar esta expresión para cilindritos, si las partículas son cilindros, pues la chica queda definido de esta forma. ¿Tá? Y luego le comentábamos que uno puede hacer todo este desarrollo, pero en lugar planteando la ecuación de transferencia de masa igualada, perdón, sí, digo bien, la ecuación de balance de agua en el
aire igualado a la ecuación de transferencia de masa, uno puede plantear un razonamiento análogo, que es la variación de la temperatura, un balance de calor del lado del aire, e igualar la ecuación de transferencia de calor. Llega a unas expresiones similares, donde va a aparecer un número de transferencia, pero de calor, y aquí tiene algunas expresiones para calcular los coeficientes periculares de transferencia de calor en función del número de Reynolds, que están definidos por esto que está. ¿Está? Y una vez que uno puede calcular la velocidad en el periodo en el cual la humedad es superior a la crítica, o en el caso particular de las esferitas estas pequeñas, cuando tenemos una correlación del NTG, pues bueno, hay que resolver esta integral que está aquí, ¿tá? Y entonces cuando, repito una vez más, cuando toda la humedad en el lecho en cualquier punto es superior a la crítica, esto queda, es una constante que sale directamente de esa, para afuera de la integral, y queda muy sencillo. Y cuando la humedad es inferior a la crítica, hay que encontrar correlaciones experimentales. Una correlación experimental, la que está en la primera formulita que vimos del LTG, que tiene incluido la humedad. Hay formas de correlacionarlo así, hay otras formas de hacerlo, pero hay que recurrir a datos empíricos. Y es ahí, terminamos con el dimensionamiento de secadores discontinuos. Repito, flujo de aire a través, flujo de aire paralelo. Y ahora, comenzamos también a ver el dimensionamiento de secadores continuos. En el dimensionamiento de secadores continuos, básicamente, lo que hay que responder o encontrar es básicamente el tamaño del secador. ¿Tá? El tamaño del secador, una vez definido qué tipo de secador, si es rotatorio, si es de banda, del que fuere, bueno, ¿qué tenemos que tener como datos? Normalmente que el flujo de sólido seco queremos secar, la humedad inicial, la humedad final de ese sólido seco, y luego, bueno, la humedad con la cual entra el aire puede ser conocida si es la humedad ambiente, o si vamos a recircular, bueno, formará parte de nuestro dimensionamiento, y el flujo de aire seco también es algo que uno lo puede variar. Para un determinado producto puede jugar allí con un intervalo de flujos de aire. Para este sistema, que en particular empezamos a analizar los sistemas en contracorriente, el balance de agua, que es un balance muy sencillo, y quizás al ver esta expresión, que es el flujo de sólido seco por el cambio de humedad en el sólido, igual el flujo de aire seco por el cambio de humedad en el aire, simplemente recordar algo que les mencionamos hace varias clases atrás, de por qué la humedad en el sólido se definía en base seca, y recordando seguramente al ver en ciclometría por qué la humedad del aire también se define en base seca. La razón es estas ecuaciones de balances de agua quedan muy sencillas, porque tanto el flujo de sólido seco como el flujo de aire seco permanecen constantes al atravesar el equipo de secado. Por supuesto que el flujo de sólido seco permanece constante en tanto y en cuanto no haya rastres de partículas del sólido en la corriente de aire, que es la hipótesis que vamos a tomar siempre. ¿Está? Y luego, para hacer los balances de calor, empezamos a introducir una simplificación a la realidad, que era definir que dentro de un secador continuo, el sólido, la temperatura del sólido, va a recorrer un perfil como el que está dibujado allí. Cuando entra el sólido al secador, dependiendo de cómo es su temperatura, la temperatura del sólido puede aumentar o decrecer hasta alcanzar la temperatura de bulbo húmedo del aire, o una temperatura constante, que vamos a ver qué temperatura puede ser esa. Permanece a esa temperatura constante hasta alcanzar la humedad crítica, y luego la temperatura va a incrementarse. El aire va a ir bajando su temperatura a medida que va atravesando el secador en contracorriente. Entonces definimos tres zonas, como la zona 1, esta en la cual la temperatura del sólido se ajusta hasta llegar a la temperatura esa constante. La zona 2, que es cuando la temperatura del sólido permanece constante, y la zona 3, que es cuando la temperatura del sólido comienza a crecer. Y para cada una de esas zonas vamos a hacer una suposición. Y es que en la zona 1 y en la zona 3 no se evapora agua, lo cual, repito una vez más, es una suposición a los efectos de simplificar los balances de calor. Entonces,
Hechas estas suposiciones, en la zona 1, toda la energía que pierde el aire, que es el flujo de aire seco por el calor húmedo, por la diferencia de temperatura, se utiliza para calentar el sólido más el agua que acompaña el sólido desde la temperatura hasta la temperatura del sólido. Temperatura de saturación, temperatura constante. En la zona 2, lo que asumimos es que toda la energía que se transfiere o que le cede el aire al sólido se utiliza exclusivamente para evaporar agua y calentar el vapor hasta la temperatura de salida del vapor arrastrado por la corriente de aire en el punto C. Y, gracias, me puse tanto para recordar, creo que debatimos sobre que en la zona 2, para cada punto, para cada lugar Z, ¿no? Para cada lugar, aquí la velocidad es constante en ese punto, pero varía a lo largo de Z, o sea, a lo largo de ir recorriendo el sólido los distintos lugares del secador de la zona 2. ¿Está? Constante en el tiempo en un punto, pero no uniforme porque se va cambiando punto a punto. La razón de esto es porque obviamente el aire que está pasando por encima del sólido va cambiando su temperatura y su humedad punto a punto. Muy bien, entonces, dicho esto, también planteamos el balance de calor en la zona 3, que conceptualmente, repito, suponemos que no hay evaporación de agua, y entonces la energía que le cede el aire al sólido se utiliza para calentar el sólido más la humedad que contiene ese sólido. De esta forma establecimos los balances de calor. Hicimos allí aparte, por las dudas, si no les queda cómodo, los balances en un secador con reciclo para saber cuáles son las temperaturas que entran y las humedades que entran. Esto no tiene mucho más que explicar que hacer los balances y hacer los despejes. Luego comentamos cuánto vale esa temperatura que es constante en la zona 2 si el secador es adiabático y el sólido es insoluble y se transfiere calor solo por convección. Es la temperatura de bulo húmedo del aire que entra a la zona 2, ¿no? O sea, es la temperatura del bulo aire, perdón, es la temperatura de bulo húmedo del aire que ingresa a la zona 2, o sea, en las condiciones del punto D. ¿Está? Si sigue siendo adiabático, sí, la transferencia de calor se hace solo por convección, pero el sólido soluble, la temperatura del sólido, se va a incrementar en un cierto valor, análogo al APE, porque hay una solución saturada en la interfase aire-sólido. Y por último, si aparte de convección tenemos radiación, es adiabático, no es adiabático, el sólido soluble, es insoluble, bueno, allí la situación se hace bastante más compleja, y en ese caso había que, digamos, ir punto a punto por métodos numéricos, dividiendo el secador en pequeños tramos de diferencial Z e ir avanzando con el cálculo. No vamos a ingresar a eso. ¿Está? Entonces, vamos a comenzar a escribir las ecuaciones de transferencia para el dimensionamiento. Entonces, para cualquier secador, en este caso en contracorriente, pero si es en cocorriente es la misma expresión que está allí, pero con un signo de menos dependiendo en función del Z. Del lado izquierdo de esta igualdad, lo que tenemos es el flujo de gas por el calor húmedo, la velocidad gravimétrica del gas G por el calor húmedo, por la diferencia de temperaturas del gas. Esto es igualado a la ecuación de transferencia, a un coeficiente global de transferencia de calor, por la chica, que es la cantidad de superficie para intercambio por unidad de volumen del secador, por el diferencial Z, por el gradiente. Y la chica, lo que estuvimos comentando, es área de transferencia de calor por unidad de volumen de secador, que a veces en algunos textos lo llaman útil, o en algunos otros textos sugieren que es el volumen del secador que está ocupado por el aire. ¿Está? Entonces, bueno, dependiendo de los modelos de secadores, el valor de la chica es distinto. Y dependiendo de los modelos de secadores, la forma de poder calcular este U también varía. ¿Está? En algunas geometrías sencillas es fácil de calcular, y yo les ponía el ejemplo, un secador de banda, en el cual bueno, el sólido se mueve depositado por la banda y en contracorriente
va el aire. Allí es muy fácil porque es aire paralelo a la superficie. Ustedes tienen ya la forma de calcular el coeficiente pericular de transferencia de calor. En secadores rotatorios, que es lo que vamos a ver a continuación, hay alguna sugerencia de cálculo para el coeficiente global. Y en otros tipos de secadores allí esa correlación empírica que ligue las variables del secador, temperatura y humedad del aire, fundamentalmente velocidad del aire, geometría del secador, pasa a ser un know-how del fabricante de este tipo de equipo. ¿Está? Perdón. Entonces, bueno, repito, ecuación de transferencia igual, ecuación de transferencia que está destinada igual a balance de calor. ¿Está? Entonces, aparece la definición del número de unidad de transferencia. Recuerden ustedes que ya lo han visto, el calor, y la diferencia, la integral de esta diferencia, que es igual a esto que está aquí, igual. Queda esa expresión de la longitud de la zona 2 dividido la altura de la unidad de transferencia. Eso representa el número total de unidades de transferencia del lado del gas a los efectos de dimensionar este secado. Y queda fácil de hacer la deducción cuando la temperatura de la interfase sólido-gas es constante, que es en el caso de la zona 2, y no tan sencilla en la zona 1 y 3. Digo, no tan sencilla, pero tampoco es tan difícil, básicamente bajo la hipótesis de los balances de calor en los cuales no transferimos agua. Básicamente, rápidamente se puede deducir que es parecida a lo que, planteando lo que ustedes vieron en un intercambiador de calor contra corriente pura. Los perfiles son lineales. Y uno llega tanto para la zona 2 como para la zona 1 y 3 a esta expresión del número de unidades de transferencia de la zona 1, 2, 3, que es el cambio de la propiedad, o sea, el cambio de la temperatura del gas que arrastra la humedad, dividido el potencial medio logarítmico entre el gas y la superficie del Sol. ¿Está? Bien. Entonces, a continuación viene la parte un poco más difícil de solucionar cuando usted tiene que dimensionar un secador, que es encontrar correlaciones del coeficiente global por el área. ¿Está? Y entonces habíamos visto esta expresión para el secador rotatorio, que tiene en cuenta en este valor de K alguna propiedad del sólido, como el diámetro de la partícula y la densidad del sólido, mientras que del otro las variables que aparecen es el flujo de sólido, el diámetro del secador y condiciones del aire. Dijimos, todavía suministramos una expresión aún más simplificada, y consecuentemente menos precisa, para calcular el UPORAC en secadores rotatorios con diámetro entre 3 y 10 pies, que bueno, obviamente, como verán acá en esta expresión hipersimplificada, no aparece ningún dato del sólido. Aparece nada más que datos geométricos del secador, D es el diámetro del secador, y G es el flujo de aire, la velocidad gravimétrica del gas. Por lo tanto, queda dicho, esto es de precisión bastante baja, pero bueno, si no tenemos otra información, mejor esto que nada. Y creo que nos habíamos quedado por aquí. Entonces, no perder de vista primero que lo que estamos queriendo es dimensionar un secador rotatorio. ¿Está? ¿Qué significa dimensionar un secador rotatorio? Básicamente decir, necesito un secador con tal diámetro, con tal longitud, con tantas chicanas, etcétera, etcétera. Entonces, la aproximación que vamos a hacer es una aproximación de recomendaciones empíricas. Recomendación es los diámetros de estos secadores, esto es de lo más habitual en industriales, están en diámetro entre más o menos 1 metro y 3 metros de diámetro. La relación entre longitud y diámetro están entre 4 y 10,
las velocidades periféricas de rotación, ¿no? La periferia están entre 60 y 75 pies por minuto. ¿Cuántas chicanas tienen? Entre 2 veces el diámetro y 3 veces el diámetro. La velocidad gravimétrica del aire es un rango, como verán ustedes, muy amplio, entre 200 y 10.000, donde básicamente ahí lo que condiciona la velocidad máxima tiene que ver con el tamaño de las partículas y la densidad de las partículas, y si las partículas son arrastradas, o sea, si uno llega al punto de transporte neumático de las partículas, entonces, bueno, en realidad no las seca, sino que las va a arrastrar y las va a recoger en algún otro lado. Y bueno, en cuanto a los caudales mínimos, tienen que ver con aspectos que vamos a discutir a continuación cuando falte un minuto, dentro de un minuto. ¿Está? Y después la otra recomendación, bastante sin demasiado sustento aparente, es esto que tiene que ver que el número de unidades de transferencia tome un valor entre mayor a 1,5 y menor a 2. Creo que nos habíamos quedado ahí la clase pasada, y yo dije vamos a parar por ahí porque me gustaría explicar un poquito, por lo menos, una mostración cualitativa, no tanto de que si esto es 1,5 o 2, pero que hay un intervalo de valores de número de unidades de transferencia del lado del gas razonable. ¿Está? Entonces, si yo lograra... ¿Dónde estás esto? Perdón. Acá. Vamos a ver si yo aumento esto. ¿Se está viendo un documento Word? Sí. ¿Se ve? Bárbaro. Entonces, brevísimo razonamiento que lo voy a hacer suponiendo que el secador tiene zona 2, pero que es válida para la 1, para la 2 y para cualquiera de ellas, y la suma de la zona 1 más la zona 2 más la zona 3. ¿Está? Si yo planteo un balance de calor del lado del gas, del aire, ¿no? El flujo de aire que atraviesa ese secador, y acá tomé la notación de TGB y TGC, que son las temperaturas del aire cuando ingresa a la zona 2 y sale de la zona 2, y lo igualo a la ecuación de transferencia de calor, la que ustedes ya conocen más que, no sé, más que cualquiera a esta altura de vuestra formación, ¿no? Que va a ser un U por A por un potencial medio logarítmico. ¿Se acuerdan que acá tenemos corrientes en contracorriente perfecta del sólido que se mueve hacia un lado y del aire que se mueve hacia el otro? Entonces ahí el potencial térmico es el medio logarítmico, y despejo el cociente de el cambio de temperaturas dividido el potencial medio logarítmico. Eso es la definición de NTG, la más clásica y la que acabamos de ver en particular para el dimensionamiento del secador continuo. ¿Y esto a qué es igual? No sé por qué me quedó tan separado esto. Ahí, vamos a hacerlo así. Acá creo que queda un poquito más, didácticamente más claro. El NTG queda igual al cociente de U por A dividido el flujo de aire seco por el calor. ¿Está? Entonces lo que voy a hacer es una, como les dije hace un minuto, una mostración intuitiva. A ver. Si yo opero un secador con un flujo de aire seco muy grande, los valores de NTG van a tender a 0, cada vez van a ser más chicos. Si bien al aumentar el flujo de aire también aumenta el valor del coeficiente de transferencia de calor. Pero en principio, recordar ustedes que estos coeficientes periculares convectivos dependen de la velocidad a la 0,8. Por lo tanto, si yo aumento el flujo de aire, va a aumentar la velocidad, pero el cociente va a disminuir. Entonces, básicamente la idea cuantitativa, conceptual, es que si yo trabajo con flujos de aire grandes, el valor de NTG va a ser pequeño. ¿Está? Ahora, si yo asumo que voy a trabajar con flujos de aire grandes, pero siempre alimentando al secador el aire a la temperatura TGD, ¿está? A la temperatura con la cual ingresa el aire a la zona 2, lo que va a ocurrir es, como ya mencioné, que el número de transferencia disminuye, pero al aumentar la cantidad de aire que tengo que calentar, asumamos desde temperatura ambiente hasta esa TGD, va a aumentar la cantidad de energía que le tengo que suministrar al aire. O sea, el combustible que yo debo quemar
para poder calentar aire desde la temperatura ambiente hasta la TGD. Por lo tanto, si yo quiero trabajar con grandes flujos de aire, voy a gastar mucho combustible. O sea, el costo operativo de un secador, en el cual el costo de combustible es uno de los costos relevantes, aumenta al aumentar el flujo de aire. Entonces, básicamente una idea es, si yo trabajo con flujos de aire altos, o sea, número de transferencias chicas, voy a tener que gastar dinero bastante en el combustible. Por otra parte, si yo quiero trabajar con NTGs muy grandes, o sea, trabajo para un flujo de aire constante, ingresando el aire a una temperatura constante, o sea, a costo de combustible constante, empiezo a aumentar el tamaño del secador. Aumenta el área esta de transferencia. Voy a trabajar con valores de NTG, aquí yo puse infinito, pero con valores de NTG muy grandes. Si yo aumento el área o el tamaño del secador, lo que me va a aumentar es mi inversión inicial. ¿Está? Entonces los dos conceptos es, por un lado, si yo quiero trabajar con NTG chicos, voy a tener costos operativos de combustible altos. Y si quiero trabajar con NTG altos, voy a tener inversiones iniciales altas. El costo total, como ustedes más o menos ya saben, tiene que ver con la suma de dos términos, el costo operativo más el costo de la amortización de la inversión. Entonces, con estos dos costos se contraponen en función del NTG, y esto es la mostración cualitativa. Dicho en forma cualitativa, no me sirve, entre comillas, o tendré un costo muy alto tanto si trabajo a NTG muy chiquitito, como si trabajo a NTG muy, muy grande. Entonces, de ahí más o menos intuitivamente pueden aceptar que habrá un valor mínimo, perdón, habrá un valor del NTG adecuado que minimice el costo total de ese equipo. ¿Entendió? Por tanto, costo total, el costo de operación más el costo de inversión inicial y la amortización correspondiente. Entonces, esto lo que da sustento, básicamente, es que hay un intervalo de valores de NTG razonable para que estos equipos funcionen. En el caso particular de secadores rotatorios, no para otro tipo de secadores, porque a veces tal vez no queda lo suficientemente claro. Ese intervalo de valores NTG para un secador rotatorio cilíndrico inclinado está entre 1,5 y 2. ¿De dónde salen esos valores? Ese 1,5. ¿Por qué 1,5 y no 0,9? ¿Y por qué 2 y en lugar de 2, 1,7? Bueno, esos valores dependen de la relación entre los costos de combustible y los costos del equipo, que están normalmente, hay bastante correlación entre el costo de los equipos y el costo del hierro. ¿Está? Este es un valor que se calculó alguna vez y se toma como bueno en algunos textos, y lo tomamos nosotros como bueno, pero la recomendación es, en caso de que usted efectivamente vaya a dimensionar un secador rotatorio, bueno, tenga en cuenta de revisar este 1,5, revisar este 2, porque no necesariamente es el que optimiza su costo. Dicho esto, ¿quedó más o menos claro esta diapo en el cual tenemos una recomendación de intervalos de valores del diámetro, de la relación Z sobre D, de las velocidades, etcétera, etcétera, y un valor y un intervalo de valores de NTG, de dónde salió, o por lo menos intuitivamente, la explicación? Sí, no, tal vez. Hola. ¿Qué hago? Asumo que calla otorga y por lo tanto entendí. Bien, perfecto. ¿Se entendió? Buenazo. Entonces, lo que no se entiende es por qué 1,5 o 2, pero bueno, hagan un acto de fe, que son dos números razonables, que no los inventé yo, y que están en la bibliografía. ¿Está?
Vamos a ver el concepto de hold up. El concepto de hold up en general de un equipo, ustedes ya lo vieron, si no recuerdo mal, en torres de absorción, estoy casi seguro, de absorción gaseosa, casi seguro. Y en el caso de un secador rotatorio, básicamente es lo mismo. Es qué fracción de volumen del secador está ocupado por el sólido. ¿Ah? O sea, el secador rotatorio tiene un volumen que sea la sección pi r cuadrado por z de la longitud del secador, y de todo ese volumen, qué porcentaje está ocupado por el sólido. ¿Ah? La recomendación es que ese hold up esté entre un 5 y entre un 5 y un 15%, lo que está allí dicho. ¿Para qué se necesita el hold up? Y bueno, porque usted tiene que definir la velocidad de rotación. Perdón, hay una formulita, perdón, me aceleré un poquito. El hold up es la suma de dos términos, uno que es el hold up real de la suma, y el B sub 0 tiene que ver con el hold up sin circulación de gas. ¿Está? ¿Y cómo se determina esto en la vida real? Si usted tiene el secador, o sea, si no lo está dimensionando, sino que usted lo tiene, y bueno, lo que hace es corta la circulación de gas, de aire, o sea, pone a funcionar el secador en forma normal, en determinado momento deja de hacer circular y recoge todo el sólido que va a salir por la punta del secador. Entonces ahí usted sabe cuánto sólido salió, qué volumen ocupa el sólido que salió, y el volumen total del secador, como dije hace un par de minutos, es sencillo, porque es la sección del secador, o sea, pi r cuadrado por el z. Entonces es fácilmente calculable el valor real del hold up. Si usted está en la fase de diseño, por lo tanto el secador no existe físicamente, y la forma de calcularlo es utilizando esta formulita donde hay una cierta constante por el flujo de gas que tiene que ver si está en corriente o en contracorriente, ¿no? Porque el más y el menos es bastante fácil de explicar. Si la corriente, si está el gas dispuesto en contracorriente respecto al sólido, de alguna manera ese gas frena la salida del sólido, mientras que si está en corriente, de alguna forma lo acelera, porque le transfiere cantidad de movimiento hacia la salida. ¿Está? Luego de toda esta descripción, el valor sin circulación de gases se puede correlacionar con el flujo de sólido. El LS tiene que ver con la cantidad de sólido que atraviesa, sólido seco, que está moviéndose adentro de ese secador por unidad de tiempo, por unidad de superficie transversal al movimiento del aire y del sólido. La densidad de ese sólido, la pendiente, ese es la pendiente, el slope, medida en pies por pies. Hay una cierta recomendación de valores. N es la velocidad a la cual rota el secador, y D es el diámetro del secador. Entonces, algunas restricciones muy tontas. Cuanto mayor es la pendiente, más chico va a ser el cero. O sea, cuanto más inclinado está el secador, menor fracción de ese volumen va a estar ocupado por sólido. Cuanto mayor es la velocidad a la cual gira, misma reflexión. Y cuanto mayor diámetro para un flujo de sólido constante, menor va a ser la fracción. Tanto tampoco que uno razona un poquito, está todo, se comprende cualitativamente todo. Ahora, ¿por qué es 3,83 por el sala menos 3 por el producto de toda esta cosa? Bueno, en principio no es tan transparente. Cuando estuvimos, creo que fue en la parte descriptiva de secadores, yo le mencionaba que en algunos secadores es muy sencillo calcular y conocer cuánto tiempo está el sólido colocado dentro del secador. A ver, un ejemplo es, vayamos acá, el de los carritos en un secador. A condición de que usted sepa cuántos carritos ingresan por hora, por minuto o por segundo, va a saber cuántos carritos sale, y por lo tanto es conocida va a tener la velocidad promedio de los carritos en el túnel, y conocida la longitud de ese túnel, sabrá que el carrito pasa 1,3 horas adentro de ese secador. Por lo tanto, el sólido que está sobre las bandejas del carrito va a pasar 1,3 horas.
¿Para qué es relevante esto? Y bueno, para ver si, particularmente en sólidos termosensibles, si durante esa 1,3 horas donde el sólido está expuesto al aire a determinadas temperaturas, si hay algún tipo de degradación térmica, que siempre la hay, y bueno, cuanto más tiempo están las cosas ahí adentro, más se degrada. A veces la degradación no es un problema si yo estoy secando ladrillos, bueno, no va a ser muy relevante, pero si estoy secando hortalizas, eso puede ser relevante. Repito, en secadores de banda, que es la misma historia, pero una banda que se mueve y sobre la banda se depositan las cosas, está fácil. Ahora, en los secadores de partículas continuos, como es este secador rotatorio, dos comentarios. Primero, no todas las partículas permanecen igual tiempo. ¿Está? Y acá simplemente me apoyo en lo que ustedes saben de ingeniería de las reacciones químicas 1 a esta altura del año, y que igual que en un reactor continuo y agitado hay una distribución, una curva de distribución de tiempos de resistencia. En los secadores de partículas es lo mismo. Hay una distribución del tiempo de resistencia. Y para que vean, vamos al clásico pizarroncete. Espero que me contesten bien lo que voy a preguntar, si no, yo estoy hablando con la gente de reactores. ¿Se continúa usando la nomenclatura tau para el tiempo de residencia media? Sí. Bárbaro. ¿A qué es igual el tau? Reactor continuo agitado. Ah, perdón, me olvidé de dibujar el agitador. El volumen total de reactor sobre el caudal, ¿no? Sobre el caudal volumétrico, ¿no? Sí. Sobre U, esto supongamos que son metros cúbicos, y esto sea metros cúbicos por segundo, entonces el tau me da el segundo, ¿no? O sea, por hora, lo que importa. Bárbaro. Vamos a hacer la misma formulita para el secador rotatorio. Si yo quiero saber el tiempo de residencia media, voy a poner en el numerador el volumen del secador rotatorio y en el denominador el caudal volumétrico de sólido que está pasando por ahí, afectado del hold-up. Perdón, en el numerador va a ir el volumen, perdón, la fracción, disculpen que cometí un pequeño error, va a ir la fracción del volumen total que está ocupado por el sólido. ¿Sí? Ese es el volumen de sólido adentro del secador. ¿Quedó claro esto que acabo de decir? El volumen total por el hold-up es el volumen ocupado por el sólido. Si lo divido por el caudal volumétrico del sólido, voy a tener el tiempo que recibe el sólido ahí adentro. ¿Se entendió esto? Entonces, en el numerador que tengo z por pi de cuadrado sobre 4, este es el volumen del secador. Multiplicado por el hold-up me da la fracción, el volumen ocupado por el sólido dentro del secador. Y acá abajo tengo Ls, que se acuerdan que era la velocidad gravimétrica, multiplicado por la sección. Esto me da el flujo másico, y dividido la densidad del sólido, me da el flujo volumétrico. Reacomodando estos parámetros, es la presión. Por residencia es el hold-up, por la longitud del secador, por la densidad del sólido, dividido el flujo gravimétrico de sólido seco. ¿Está? Repito, ¿esto para qué sirve? Bueno, sirve para conocer eso. Esa es una opción, una cierta utilidad. Otra forma de dimensionar estos secadores es, en lugar de decir que el número de unidades de transferencia de un secador rotatorio esté entre 1,5 y 2, hay otra expresión que tiene que ver para cualquier tipo de secador, sea este que acabamos de rotatorio, sea el de los carritos, sea el de bando, sea el de que sea. ¿Ah? Que es, ¿cuánto tiempo debe permanecer mi sólido dentro de ese secador para secarse de una humedad inicial X1 hasta una humedad final X2?
¿Está? Entonces, estricto sensu, el tiempo total en un secador continuo es la suma de los tiempos que están en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. ¿Sí? No, ¿verdad? El tiempo total que va a permanecer mi sólido dentro del secador, en este caso secador de vagonetas, es la suma del tiempo que está en la zona 1, más el tiempo que está en la zona 2, más el tiempo que está en la zona 3. ¿Qué pasa? Normalmente la zona 1, medido en distancia en el eje Z, suele ser bastante pequeña. Entonces, básicamente los efectos del dimensionamiento es poco relevante. ¿Tá? Por lo tanto, una simplificación bastante sencilla es decir que el tiempo necesario para secar es el tiempo que reside en la zona 2 más el tiempo que reside en la zona 3. Y bueno, para hacer esos tiempos uno puede simplemente aplicar la ecuación a la definición de velocidad de secado y resolver estas integrales. ¿Tá? Nuevamente, si la velocidad de secado en algún tramo del secador, típicamente en la zona 2, es constante, pero ojo, es constante punto a punto. No es que en toda la zona 2 va a ser constante. ¿Tá? Y yo pudiera colocar las expresiones de M, velocidad de secado, en función de la humedad, a medida que el sólido recorre ese secador, podría dimensionar un secador continuo en forma análoga a la que secamos un secador discontinuo. Que se acuerda que el secador discontinuo, que era lo que estábamos persiguiendo, saber el tiempo que necesito para bajarle tal humedad a tal humedad. En este caso se puede encontrar el tiempo que debe permanecer el sólido dentro de ese secador. Si logramos dimensionarlo de este lado, también luego tengo que saber a qué velocidad se mueve el sólido dentro del secador para saber el tamaño de ese secador. ¿Tá? Entonces, lo que viene a continuación son algunas expresiones de cómo calcular el tiempo en la zona 2. Y bueno, o sabemos qué humedad va a tener el aire en cada uno de estos puntos. Claro, lo difícil de saber es la humedad del aire cuando abandona la zona 1. La zona 2, perdón. Para la zona 3, nuevamente, si uno tiene esta expresión, pues también puede calcular la expresión, ¿se acuerdan? Esta era cuando iba hasta la humedad de... Cuando la velocidad decreciente es lineal y se extiende hasta la humedad de equilibrio. Entonces uno puede utilizar ecuaciones similares a las ya vistas para poder integrar esto. Y acá vienen las presiones integradas en función de las humedades del aire en los distintos puntos. ¿Está? Acabamos de cerrar el dimensionamiento de secadores continuos en contracorriente. Uno puede plantear más o menos las mismas ecuaciones que vimos, pero ahora en cocorriente, y llega a algunas expresiones que son bastante más, no son complejas, pero bueno, más complejas, digámoslo. Engorroso. Engorro, gracias por la prueba. Es eso, no es que sea difícil hacer un logaritmo y hacer todas estas cuentas, pero donde F es la diferencia que hay entre la humedad que tiene el sólido y la de equilibrio, bueno, son formulitas que creo que no aportan mucho, pero bueno, siempre es bueno tenerla ahí a mano por las dudas. ¿Está? Y fíjense cómo queda para la zona 3, queda una cosa compleja desde ese punto de vista. Con esto cerramos el capítulo de este tema denominado dimensionamiento de secadores. Repito, en dos versiones, continuos y discontinuos. En el caso de discontinuos vimos con flujo a través y con flujo paralelo. En el caso de continuos vimos algunas ecuaciones más o menos generales a cualquier tipo de secador y después vimos algunas recomendaciones para la aplicación de un secador continuo en especial, que es el secador rotatorio. Para otro tipo de secadores continuos, el de banda o el de los carritos, van a usar ecuaciones muy similares, simplemente adaptándolas a el secado en flujo paralelo, porque de última es secado con flujo paralelo, en lugar de ser discontinuo, es el tiempo transcurre mientras el carrito se está moviendo, o la banda se está moviendo, o mejor, el sólido se está moviendo a lo largo del secado. ¿Está? Pausa en este punto. ¿Algún comentario o pregunta o
lo que ustedes quieran agregar sobre esto del dimensionamiento de secadores. Soy todo oídos. Bueno, los veo poco locuaces en la tarde de hoy. Se ve que la lluvia los ha afectado. Por último, vamos a terminar de ver un poquito más en detalle el secador spray, porque bueno, es un secador que hay algunos equipos en mi país, fundamentalmente en la industria de alimentos y en alguna otra más. Y bueno, presenta algunas particularidades que me gustaría desarrollar un poquito con ustedes. ¿Está? Entonces, es un secador spray. El spray básicamente es una cámara de secado, son cilíndricas, de fondo cónico, donde de alguna forma viene un líquido más o menos diluido o más o menos concentrado con el sólido que queremos obtener. Aquí adentro se forma un spray, o sea, un aerosol de pequeñas gotitas de esa solución que contiene el sólido que nos interesa. El aire puede moverse con corriente o en contracorriente, pero básicamente entran los gases calientes, el aire caliente típicamente, en contacto con esas gotitas, ahí se produce el secado, y luego egresan los gases. Ay, perdón. Lo que suelen egresar es una mezcla de, por el ducto de salida, de aire menos caliente del que entró, donde hay un arrastre lleva consigo, hay transporte neumático de una cierta cantidad de partículas, entonces este ducto va a un ciclón, donde salen las partículas de sólido. Por acá también hay, vamos a agregar la distancia después, una fracción también de sólido sale por aquí. Y se emite al aire el gas húmedo y más frío. Eso es básicamente lo que ocurre en un secador de spray. ¿Está? Antes de ponernos a ver un poco más en detalle las distintas partes, algunos comentarios. Desde el punto de vista medioambiental, no tiene por qué saberlo, pero uno no puede emitir al ambiente corrientes gaseosas con cualquier concentración de partículas. Por lo tanto, los elementos para retener las partículas pueden ser ciclones, pueden ser filtros de mangas, pueden ser precipitadores electrostáticos, pueden ser, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de el tamaño de las partículas de sólido, la densidad de las partículas de sólido y las velocidades de aire que por ahí circulan. ¿Está? Eso es desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista más bien simplemente ramplón económico. Si usted tira partículas por la chimenea que se van a la atmósfera, está perdiendo producto. Porque usted hace todo esto para recoger el producto que es el sólido seco. A ver, pongámosle un poco de carnadura, leche en polvo, jabón en polvo. Entonces, hay como que dos aspectos. Está contaminando el aire con partículas de leche en polvo o de jabón en polvo. Pero a su vez está perdiendo dinero porque ese jabón en polvo, esa leche que se le va por la chimenea, es producto que no queda dentro de la bolsa y consecuentemente a usted no le va a dar dinero. ¿Está? Bueno,
Entonces vamos a ver algunos elementos de este dispositivo. Elemento muy importante, el atomizador. O sea, aquel dispositivo por el cual una corriente de líquido se transforma en una corriente de gotitas. ¿No? Primero un comentario previo, que por suerte está en las diapositivas porque uno no se olvida. ¿Qué tamaños tienen las gotitas que se generan en estos atomizadores? Bueno, ese es el rango, entre 20 y 180 micrómetros. ¿Está? Valores normales en el entorno de 50 a 100. ¿Está? Entonces, ¿por qué en una cámara de secado spray tienen una alta capacidad de secado? Lo de alta capacidad de cantidad de agua que yo puedo retirar por el volumen que ocupa mi secador. Bueno, porque lo que se hace es se genera una gran superficie de intercambio. Aumenta mucho el área a través del cual le transfiero calor y a su vez transfiero el agua. ¿Está? Entonces, el dato que tienen ustedes acá, que es para un metro cúbico de líquido, dependiendo del tamaño de las gotitas, se genera entre 35.000 a 310.000 metros cuadrados de superficie de intercambio. O en esta otra tablita, que es más o menos la misma idea, yo pongo un volumen de 1 metro cúbico, y bueno, dependiendo del tamañito de las gotitas, acá dice el número de gotas que se debe generar, la superficie de cada gota y la superficie total, que va de 3,14 metros cuadrados a 6.236.000. Se resumen, la razón por la cual un secador express se retira gran cantidad de agua fundamentalmente es esta que tengo. La gran superficie de intercambio. Acá estaba este dibujo que estaba mucho mejor que el mío. Vamos a ir recorriendo cada una de las líneas, simplemente para subrayar algunas cosas. La línea de líquido. Primero y fundamental, tener filtros que retengan. A ver, acá viene la solución o dispersión del sólido en el líquido. Yo tengo mi sólido en una corriente líquida de mayor o menor viscosidad, de mayor o menor concentración. Por ejemplo, para juntar dos temas, evaporadores de múltiples efectos con secado spray. Ejemplo de libro del secador, obtener leche en polvo, o obtener café instantáneo, o obtener té instantáneo, obtener otro tipo de productos en polvo, de alimentos. Generalmente uno tiene un sistema de evaporadores de múltiples efectos que concentran, voy a poner el ejemplo un poquito más en detalle de la leche. Yo creo que ya les mencioné, la leche básicamente es algo que tiene un 90%, la leche que sale de la vaca. Es algo que tiene más o menos 90% de agua, 10% de algo que no es agua, proteínas, azúcares, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, la primera fase, luego de centrifugar, para sacarle, retirarle grasa, depende si uno va a fabricar leche entera en polvo o leche descremada, ingresa a una batería de múltiples efectos. Ahí se concentra la leche que estaba con 10% de sólidos hasta aproximadamente 50% de sólidos, 45%, bueno, se depende de algunas cosas. Entonces, luego, repito, dependiendo de cómo tiene usted esto acá, como es ese líquido, coloque filtros. ¿Por qué? Porque si llegan hasta su atomizador partículas de sólido, o grumos, o cosas así, los atomizadores, como vamos a ver a continuación, para poder generar una distribución uniforme de tamaños de partículas, no admiten que se, abro comillas, se obturen, se tapen o cosas por el estilo. Entonces, bueno, fundamental retirar primero las partículas. Luego hay alguna bomba de alimentación que llega hasta el atomizador. Básicamente hay
tres tipos de atomizadores, algunos que son toberas a presión, o sea, básicamente eso, se bombea el líquido a alta presión y se los hace pasar por unas toberitas. Otro que son discos rotatorios, o sea, los que generan lo que se alimenta de ese líquido no a tan alta presión, son un poco de presión, y allí hay un disco que rota, que vamos a ver con un poquito más de detalle, que termina formando pequeñas gotitas. Y después hay una combinación en la cual hay la inyección de algún fluido motriz y el líquido. Esos es los sprays que ustedes conocemos todos más o menos de uso doméstico como aromatizadores de ambiente o desodorantes de ambiente, eso que uno tiene un propelente y el líquido que está allí, y bueno, en la toberita se mezclan el propelente con el líquido y generan la lluvia de partículas. ¿Está? Después, en este caso, lo que está representado es un disco que está girando, para lo vamos a ver ahora, pero la velocidad de giro de estas cosas andan, de los discos me refiero, entre 10.000 y 20.000 revoluciones por minuto. No sé si ustedes tienen una idea de lo que es mantener algo, o sea, un eje y el disco girando a esas velocidades. Es un prodigio mecánico, en el cual cualquier pérdida de alineación, balanceo, etcétera, etcétera, es nefasto. Por otro lado, tiene que estar refrigerado, porque todo lo que tiene que ver con cojinetes y todo lo demás, a tener un eje girando a 20.000 revoluciones por minuto. Entonces, bueno, acá. Este es el sistema de procesamiento de agua de enfriamiento para la cabeza de en este caso del atomizador. Entonces llegan aquí, llega el líquido, el agua de refrigeración y el aire. Acá hay un calefactor de aire que recordarán ustedes de transferencia de calor y masa 1, cuando vivieron superficie extendida, o sea, tubos aletados. Bueno, en las torres de estas yo conozco 2 modelos de calefactores, básicamente. Si lo que usted está secando no tiene problemas de contaminación si entra en contacto directo con humos de combustión, ejemplo, jabón en polvo, entonces usted lo que alimenta a la cámara es los gases de combustión. O sea, tiene un lugar donde quema combustible, fuel o gas o lo que fuere, lo diluye con un poco de aire y ingresa a la cámara esa mezcla de gases de combustión. En el caso de alimentos, donde el contacto con gases de combustión está prohibido, entonces lo que hay que hacer es calentar el aire, y allí se recurre a tubos aletados, intercambiadores de calor de tubos aletados, de que, bueno, el tamaño de eso puede ser, es muy importante, obviamente dependiendo del tamaño de la torre de secado. Pues bien, acá alimentamos el aire caliente con el producto que bombeamos, se forman las gotitas, como les mencioné, acá viene el arrastre de los sólidos, el ciclón que recoge los gases que salen del ciclón. Son succionados por un ventilador y entran al sistema de lavado de los gases. Acá hay un Venturi, un Schrader, que básicamente, por lo que está representado, se forman lluvia de agua, y bueno, y así van a la atmósfera. ¿Está? ¿Cómo es el patrón de flujo del aire dentro de las cámaras? Y bueno, todo depende de cómo se diseñe esa cámara. Lo que estábamos viendo en el esquema anterior se parece bastante a este sistema, donde entra el aire y el producto que se va atomizando, y los dos viajan en cocorriente. Hay algunos en los cuales el aire ingresa en forma tangencial, las gotitas caen. Hay otros donde el aire ingresa por un anillo inferior y se distribuye en contracorriente de las gotas. Hay algunas disposiciones donde el atomizador está en el medio. Quiero decir, acá, en los 3 ejemplos anteriores, la partícula se forma de la gota y va cayendo siempre. En la gota se forma, primero sube y luego cae, salen por aquí.
Y bueno, aquí hay aire que se alimenta por abajo y aire que se alimenta por arriba y se meten los dos y se van de las cámaras. ¿Está? Atomizadores, lo que yo les mencionaba, hay básicamente de tres tipos. Los atomizadores a presión, y lo que hay que hacer es aumentar la presión del líquido, subiéndole la presión entre 7 y 70 bar. Aquí hay alguna correlación, por lo menos para tratar de saber el tamaño de la partícula, el diámetro de partícula en función de la presión a la cual uno bombea. Delta P es la presión de entrada, porque generalmente las cámaras de spray funcionan a presiones prácticamente igual a la atmosférica, levemente por encima o levemente por debajo, dependiendo del ventilador de succión. Obviamente es una formulita que el diámetro de partículas 500 sobre el delta P a la 1/3, con el delta P en pound per square inch, y el diámetro de partícula, vamos a ver si yo logro mover esto para acá, en micrones. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, no sé qué pasó. Por alguna razón no puedo volver el modo presentación. No, no. Normal. Pic. Decía, obviamente que el diámetro de la partícula depende de varias cosas. Sin duda hay que recurrir a la información del fabricante de la tobera. Por ejemplo, la tobera, en mi experiencia personal, no suministra demasiada información. Tienen información más o menos básica. ¿Por qué? Bueno, porque depende el líquido que esa tobera, propiedad del líquido, ¿no? O sea, viscosidad, tensión interfacial, etcétera, etcétera. Entonces la distribución de tamaño de partícula depende del líquido y del diseño de la tobera. Con lo cual esta fórmula que está por aquí no dice nada ni de cómo es el líquido, qué viscosidad tiene, si es newtoniano, si no es newtoniano, etcétera, etcétera. Y después lo otro que interesa es el ángulo que se forma a la salida de la tobera. ¿Está? También las toberas se diseñan para distintos ángulos. Bueno, hay mucho que decir. ¿Cómo hacía el principio básico de la tobera? Es el líquido ingresa en forma tangencial a la cámara. Esto saca la cámara, este es un núcleo estriado que está en la punta del eyector. Es el líquido, es un cono con estrías, con el líquido, como decía, entra en forma tangencial, atraviesa el orificio, que es de pequeñas dimensiones, ahí se forma primero una película delgada de líquido, y luego se forma una presión, una onda de presión de expansión, y termina rompiendo la película y formando las gotitas. Déjame ponerte por acá. Sí, listo. Entonces, elemento 1, tobera esa presión. Elemento 2, discos rotatorios. ¿Cómo son los discos? Intenta mostrar esta foto de distintos tipos de discos. En una primera aproximación voy a echar mano a vuestros conocimientos de fluidodinámica, de bombas centrífugas. ¿Se acuerdan que estaban las bombas centrífugas de rodete abierto, de rodete semicerrado? Cerrado, bueno. Se parecen bastante las bombas de rodete cerrado. Donde por acá. El líquido ingresa por... Esto está girando, ¿no? Es un disco rotatorio.
El líquido ingresa por aquí, y aquí suelen tener válabes parecidos conceptualmente a los de una bomba, y el líquido recorre así. Cuando llega aquí al borde, voy a hacer un corte. El borde del disco tiene orificios que pueden ser de esta forma, pueden ser como ranuras, hay distintos modelos. Y es allí, con esto girando, como les decía, entre 6.000 y 25.000 revoluciones por minuto. Acá están la ranura, orificio, a veces están abiertos, digamos, los álabes. Ahí es donde se forman las pequeñas gotitas. Hay algunas correlaciones generales por el diámetro de partícula en función del flujo másico, de la velocidad a la cual gira, del diámetro del disco, del número de vanos o canales de salida, la altura de los vanos. O sea, allí hay una forma, por lo menos, para tener una idea. No lo mencioné en el atomizador de presión, pero lo que voy a decir a continuación vale tanto para el de presión como el que estamos viendo ahora, que es el de disco. Lo que le dan estas formulitas, primero, más allá de la exactitud, que son orientativas, le dan algo así como el diámetro medio de partículas. En general, lo que hay es una distribución de tamaños de partícula. Una cosa así, ¿no? Esta es una le encantaría que fuera una distribución normal, donde acá abajo lo que tengo es el diámetro de la partícula. Había un diámetro de partícula medio y una distribución de tamaños alrededor de ese tamaño medio. ¿Está? Comento. Consecuentemente, se imaginan ustedes que el tiempo que reside una gotita que luego se transforma en una partícula de polvo adentro del secador, si ustedes juntan esto de la distribución de tamaño de partícula, con los patrones de flujo que puede tener el aire acá adentro, predecir con cierto grado de exactitud cuál es la trayectoria de la partícula ahí adentro, o de las partículas, y de cuánto tiempo residen las partículas ahí adentro, bueno, no es tarea sencilla y bueno, se modela con programas. Nadie los hace las cosas a mano, sin duda. ¿Está? Bien, no están aquí los atomizadores de dos fluidos, pero bueno, no importa. Se inyecta un fluido de alta presión y el líquido que uno quiere formar las gotitas, y allí se forman las gotitas. Por último, para aprovechar los últimos minutos de la clase de hoy, lo que les voy a presentar tiene por objeto básicamente desarrollar un modelo de cómo es el secado spray. Fundamentalmente para que ustedes tengan una aproximación de aumentar un grado de la complejidad de los modelos y de los análisis, echando mano a conocimientos que ustedes ya tienen. Entonces lo que vamos a ver es un modelo con un poco más complejo de lo que estamos viendo de secadores de flujo paralelo, secador rotatorio, etcétera, etcétera, que se logra haciendo simplificaciones bastante gruesas, que tiene una cierta complejidad, muchísimo más complejo de lo que vemos en el curso, pero que por lo menos se los quiero dejar para que tengan una idea de esto. La primera reflexión es, ¿para qué sirven los modelos? Y lo que está pasando. Bueno, están allí unas 4 o 5 razones por las cuales el desarrollo de modelos, de los equipos, de los procesos, etcétera, etcétera, son. Una consideración previa es que modelos para representar una cierta realidad hay diversa, digamos, filosofía de modelos. Están los modelos de curvas de respuesta, que básicamente son empíricos,
en el sentido de que yo defino una variable de respuesta de mi sistema, cambio alguna de las variables independientes del sistema, que yo asumo que son independientes, veo cómo impactan sobre esa respuesta y luego en forma con diseños factoriales y de algún otro tipo, intento en forma, repito, empírica, correlacionar las variables. Hay otra filosofía de modelos, y a esta filosofía hay que sumarle las redes neuronales, que lo que hacen es justamente esto, aprender de forma automática y hacer predicciones. Hay otra filosofía de modelos que son más los que desarrollamos nosotros en el curso, y los que ustedes están más fuertemente formados, que tienen que ver con modelos que titulamos fenomenológicos. O sea, los modelos fenomenológicos, en el caso de la ingeniería, son aquellos que se basan en las ecuaciones, los balances de energía, cantidad de movimiento, masa, ecuaciones de transferencia, leyes termodinámicas, propiedades geométricas de los sistemas, etcétera, etcétera. O sea, se apoyan en este tipo de ecuaciones, de conocimientos, e intentan ligar las distintas variables del sistema, ¿no? ¿Qué permiten este tipo de modelos? Bueno, una mejor comprensión de lo que está pasando, ¿no? Tener una mejor visión. Ya desde el punto de vista más utilitario, responder a esta pregunta que está ahí, ¿no? ¿Qué pasa si? Usted quiere responder qué pasa si en un equipo que es real, lo que tiene que hacer es variarle alguna condición y ver qué pasa. Normalmente cuando uno tiene un equipo continuo de lo que sea, y ese Chaos Spray es un caso particular, pero de lo que sea, lo último que usted quiere es afectar de alguna manera la producción que viene entre manos. La producción de lo que sea. Entonces no está para andar cambiando las variables a ver qué pasa. Por lo tanto, suele ser mucho más razonable tener un modelo, variar algo en la computadora y ver qué pasa. ¿Está? Para ver qué pasa también es la búsqueda de nuevas condiciones operativas. Ver qué pasa si cambio, o al revés, necesito que cambie tal cosa y bueno, ¿cómo tengo que cambiar algunas condiciones operativas? Búsqueda de condiciones óptimas para diseñar secadores, claro está. Y todo lo que tiene que ver con sistemas de automatización de equipos, de ver cómo responde el sistema ante determinadas variaciones o que tengo que variar para que el sistema se mantenga. Entonces estas son las utilidades de un modelo, las limitaciones de cualquier modelo, que siempre hay que tener en cuenta. Los modelos son una simplificación de la realidad, no son la realidad misma. ¿Tá? Cuanto mejor queremos representar la realidad, tanto más complejo es nuestro modelo. Y consecuentemente, tanto más complejo es la solución al modelo. Entonces hay una contraposición de simplificaciones versus realidad, aproximaciones y precisión de la respuesta. Entonces, ¿qué vamos a ver así en los próximos minutos? Bastante, sí diría que por encima, porque repito, lo que persigo más que nada es que se forme en una primera idea. Es un desarrollo de un modelo secado abstracto, donde el resumen es lo que está allí en la diapositiva. Se plantean ecuaciones diferenciales de transferencia de la primateria. Tenemos que recurrir a un modelo de atomización, o sea, tenemos que hacer una predicción cómo se va a hacer la distribución de tamaños de partículas. Vamos a tener que hacer una predicción de cómo se mueven las partículas adentro de esta torre Spray. Y cómo se mueve el aire adentro de esa torre Spray. ¿Está? Una vez que hagamos todo esto, resolveremos las ecuaciones diferenciales y veremos qué nos da. Ecuaciones de transferencia. Bueno, cuando usted tiene partículas pequeñitas rodeadas de mucho fluido, las ecuaciones, los números adimensionales de transferencia de calor o de transferencia de materia tienen esa forma. En un caso es una constante que vale 2, por el reino del hiperprón, exponente 0,5 y 0,6 de constante, tanto para Newton como para Sherwood. Vamos a usar esas correlaciones.
Entonces, bueno, esto es nuestro sistema súper sencillo. Primera simplificación, brutal del modelo. Trayectoria de la partícula. Acá, si me permiten, voy a borrar un poquito de esto. Primera simplificación. La trayectoria de la partícula va a ser esto. La real, como yo les mencioné, es una cosa que hace así. También es cierto que la real... Vamos a sacar. A poco que forma cierto ángulo en la salida del atomizador, luego más o menos baja, más o menos. Pero es una simplificación bastante brutal. ¿Ah? El aire. Bueno, vamos a suponer también que el aire se mueve así. Que, repito, es otra simplificación brutal de la realidad. ¿Ah? El modelo de distribución de partículas, vamos a recurrir a un modelo que sugiere un fabricante de toberas de presión. Y luego de tener estos modelos de trayectoria, de distribución de aire y distribución de tamaño de partículas, vamos a usar las clásicas ecuaciones de transferencia de carga, materia y cantidad de movimiento. Es un poco la razón por la cual yo presento esto. Alguna nomenclatura, I va a ser la dirección del eje axial, M sub V la velocidad de evaporación, MS la masa de sólido seco, H de la humedad, bueno, etcétera, lo que está así dicho. Entonces vamos a construir este modelo primero viendo qué le pasa a una partícula. ¿Está? Para una partícula de diámetro d sub p, el área multiplica el área de la esfera, ¿no? Y de cuadrado, m sub v es la cantidad de agua que se evapora por unidad de tiempo por unidad de superficie. De este lado, hacen la derivada de x respecto a y. Esto es vamos a hacer así. Simplemente voy a gastar 10 segundos. Esta es la expresión de velocidad de secado que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Respecto al tiempo. Para los... ¿cómo diría? Para los estudiantes que se encuentran en esta sala de Zoom, que son afectos al buen tratamiento matemático de los sistemas, lo que voy a hacer a continuación les va a resultar revulsivo. Lo que hago es multiplico y divido por diferencial y. Y se acuerdan que era la posición. ¿Qué es esto? La derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad de la partícula. ¿Ah? Entonces, ahí es como una forma rápida de explicarle de dónde sale esta derivada de la humedad respecto a la posición por la masa de sólido seco. Repito, por la velocidad de secado, por pi, por el diámetro al cuadrado, y acá aparece la velocidad de la partícula. ¿Ah? Excelente sistema, como vamos a trabajar todos respecto a este eje Y, vamos a ponerlo de otro color, donde acá arriba, si no recuerdo mal, esto es 0. Bueno, porque no, porque esto es 0 y esto vale, no me acuerdo cuánto. Vamos a referir todas las ecuaciones derivándolo en lugar respecto al tiempo, respecto a la posición Y. La ecuación de transferencia de materia es la clásica que usted conoce, que habrá un coeficiente pericular de transferencia de agua en función de un gradiente de humedades. La ecuación de balance de calor, ¿no? El calor transferido a la partícula se reparte en evaporar agua y calentar el vapor, y calentar los sólidos de la partícula el agua remanente. Entonces acá tenemos la expresión que es más o menos la que ustedes estuvimos viendo en el balance de secadores continuos. Lo único que ahí la simplificamos, dijimos que había una zona donde solo era calor para calentar el agua más las partículas, y una zona donde solo había agua, el calor era para evaporar. Bueno, en realidad la vida real es que
bueno, el aire se va enfriando, hay un gradiente de temperaturas entre el gas y la partícula en cada punto, por el área, por un coeficiente periódico de transferencia de calor, y acá esto. El agua que se utiliza para evaporar agua, que es la velocidad de evaporación por la superficie, esta es la cantidad de agua que estoy evaporando, por el cambio de estado de la energía para cambiar de líquido a, de líquido a vapor, a la temperatura del sólido, después el calentar el vapor hasta una temperatura del gas. Y esto es para calentar el sólido con el agua que lo acompaña. Y acá tenemos los coeficientes de transferencia de calor, para calcular el coeficiente pericular de transferencia de calor que está aquí y el coeficiente pericular de transferencia de agua. Balance de cantidad de movimiento. Esa cantidad de movimientos tiene por un lado la gravedad que está sufriendo la partícula que intenta llevarla hacia abajo, y el factor de rozamiento del aire que también intercambia cantidad de movimientos. Y por último, otra de las ecuaciones es una distribución de probabilidad de tamaño de partículas. Este es el flujo másico total de las partículas, y esta es la integral de función del volumen de las partículas, la densidad del slurry o el líquido que estamos secando, y bueno, una función de probabilidad de distribución de tamaños de partículas. Pues respecto a la densidad de la partícula, en este modelo supone que hay dos tramos. Uno en el cual la partícula, a medida que va evaporando agua, se va secando y va disminuyendo su volumen, hasta un punto en el cual el exterior de la partícula es un sólido, pasa a ser una partícula rígida, en lo que refiere a que no varía más su volumen, pero sí varía la masa. Entonces forma una costra. Le daría poner un rato largo esto de las partículas, las costras y yo qué sé qué, pero modelo simplificado. Entonces esto es unas correlaciones de las densidades en función de la humedad de la primera partícula y en función de la velocidad de secado en la otra. Balance de agua. El cambio de humedad del aire al moverse un diferencial I es la sumatoria de toda el agua que pierden las partículas. Balance de calor, el flujo de aire por la diferencia de entalpía, es la sumatoria de toda la energía que se llevan las partículas para evaporar agua, y el coeficiente de transferencia de calor. Y entonces, resumiendo, para las variables de entrada a este modelo, le tenemos que dar desde el lado del slurry, o el líquido concentrado que enviamos allí, la humedad, la temperatura, el caudal y la distribución del tamaño de partículas, y del aire, bueno, qué temperatura, qué humedad y qué caudal tenemos allí. Entonces, primera, resultados de resolver el modelo. Primera cosa, una distribución de tamaños de partículas, ¿no? Acá fíjense que en este caso está centrado más o menos en 1,5 por 10 a la menos 4 metros de tamaño. Estos son unos 100 metros, 150. Y bueno, esto, una distribución que no es perfectamente normal, pero es razonable. ¿Qué pasa? La distribución a la entrada, que está centrada en 1,5, y a la salida, y bueno, a la salida lo que le ocurre es las gotitas se evapora el agua y van a salir con menor tamaño. Pero lo que permite este modelo hiper simplificado es saber la distribución de tamaños de las partículas de polvo. ¿Para qué nos interesaría conocer la distribución de tamaño de partículas de polvo? Bueno, por una parte, dependiendo del uso de ese producto deshidratado, puede ir desde aspectos vinculados a su rehidratación. La rehidratación, una de las variables que juega es el tamaño o la distribución de tamaños. Si tenemos mucho fino o no tenemos mucho fino, o sea, cómo nos corrimos, abro comillas, peligrosamente hacia tener partículas de muy pequeño tamaño. No sé, para poner un ejemplo, en
los detergentes en polvo, la formación de lo que se conoce como la piedra. Los que todavía estén usando sus máquinas de lavado jabón en polvo, es probable que se les haya presentado la siguiente situación. Un día van a reponer el jabón en polvo para hacer un lavado, y en el lugar del cajoncito hay piedritas. En realidad es jabón en polvo aglomerado. Bueno, eso tiene bastante que ver con la distribución de los tamaños de partículas. Vamos a ver cómo es la evolución del tamaño de la partícula a lo largo de la cámara. Entonces, ¿qué ven? Las partículas más grandes disminuyen su diámetro. Hay unas intermedias en que disminuyen su diámetro hasta formar la costra. Si las partículas más grandes no llegan a formar costra. Cuanto más pequeñitas son las partículas, forman la costra antes, y cuando son muy pequeñitas, prácticamente se les forma la costra a poco que recorren una pequeña distancia desde que salen de la punta del atomizador. Y después permanecen con el diámetro constante. Repito, esto es en base al modelo. Entonces voy a hacer algunas consideraciones. Lo bueno y lo malo de tener el modelo. La respuesta cualitativa de que, bueno, que si las gotas son muy grandes, entonces no se va a llegar a formar la costra, y si las gotas son muy chiquitas, se va a formar enseguida. La respuesta cualitativa es muy sencilla, o más o menos sencilla. Ahora, tener una idea de cuáles sí, cuáles no, y cuánto, bueno, a pesar de todo esto, el modelo simplificado es muy sencillo. Después lo otro, ¿no? Las partículas más grandes, las gotas más grandes, van a salir más húmedas, y las gotas más pequeñitas van a salir más secas también. Desde el punto de vista cualitativo, vamos a estar todos rápidamente de acuerdo. Ahora, conocer que las partículas más grandes, que entran todas con una humedad en base seca de 0,6, unas van a salir con humedad en base seca 0,3, mientras que las partículas más chiquititas no se aterrizan por acá abajo, humedad prácticamente cero. ¿Cómo evoluciona la temperatura de los gases de la cámara? Aquí prestar atención a la temperatura de ingreso. Es un valor que está próximo a 300 grados. Estas son temperaturas más o menos habituales del aire de entrada a las cámaras spray. Suele ser bastante habitual. Y lo otro bastante habitual, acá está un poco mucho, está saliendo como a 190 grados. No pierdan de vista que esa es la temperatura del aire que uno tira a la atmósfera. Eso significa que está perdiendo energía en forma importante. Ahora, también es cierto que el aire se va humedeciendo, y entonces tampoco uno lo puede llevar a temperaturas muy bajas, porque luego en el circuito de salida, que va por los ciclones, por los filtros de manga, etcétera, etcétera, bueno, si sale muy frío se va a enfriar un poco más y puede llegar a alcanzar el punto de residuo, con lo cual empieza a haber agua en todas esas partes del circuito, con todas las consecuencias negativas que esto tiene. Humedad del aire, justamente. Ingresamos con aire cuya humedad es 0,04, crece hasta humedad de 0,06. Temperatura de las partículas. Miren ustedes. Según representa esto aquí, la humedad, la temperatura de ingreso del líquido son 40 grados. La temperatura de ingreso del aire, recuerdan que era algo parecido a 290 a 300 grados. Poder conocer o tener un modelo de a qué temperatura, bueno, estoy apagón donde estoy ahora, a qué temperatura alcanzan las partículas. ¿Me siguen escuchando? Sí. Escuchan. Porque puede ser que me quede sin conexión en cualquier momento. Bueno, conocer las temperaturas de las partículas, y fíjense que en principio si yo le pregunto
¿Qué opina usted? Si el aire entra a 300 grados y las partículas a 40, ¿cuál será la temperatura máxima que alcancen las partículas? Porque estoy con una partícula de un sólido que es muy termosensible, etcétera, etcétera, etcétera. En principio usted no tiene respuesta para esto. Este modelo simplificado, por lo tanto que no sabemos cuán bien representa la realidad, por lo menos está diciendo que la máxima temperatura que más o menos van a alcanzar todos son 60 y pico, y que al final todas ellas van a salir entre 62 y 65. Se repite una vez más. Lo bueno, usted tiene por lo menos un orden de magnitud de estas cosas. Lo malo es que no sabe cuán seguro. Sí, pero lo que está diciendo en principio es que, bueno, mire, ninguna va a alcanzar 100 grados. No es poca cosa. ¿Cómo varía el diámetro de esto? Ya la mostramos. ¿Cómo varía la velocidad relativa de las partículas en función del diámetro? La velocidad relativa es la velocidad de la partícula respecto a la del aire. ¿Está? Entonces, la primera cosa es, bueno, las gotitas que son más pequeñitas van a estar arrastradas por el aire. Por lo tanto, la diferencia entre la velocidad del aire y la velocidad de partículas es muy, muy pequeñita, o sea, están arrastradas. Las partículas más grandes no van a ser arrastradas, van a caer más rápido, se van a mover más rápido que el aire porque actúa la fuerza de gravedad.